Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Este es tu programa Red Sobrenatural. Hoy estaremos con la buena música, con la palabra a cargo del pastor John Salcedo. Hemos salido a la ciudad universitaria también a hacer nuestra encuesta. Hoy con la pregunta, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Así que ya lo sabes, ¿quieres saber la respuesta? Síguenos, no te desconectes. Red Sobrenatural. Hola, bienvenidos a Red Sobrenatural, gracias por estar al otro lado. Recordamos que hoy y como cada programa vamos a tener un versículo clave para empezar, para arrancar con fe. Y hoy el mensaje y el versículo se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, pastor, esa palabra poderosa. Así es, gloria a Dios, porque realmente el mensaje de hoy va basado en qué es la palabra de Dios. Y de hecho, nuestros hermanos también han acudido ahí a la calle para ver qué opinan las personas, qué diferentes, puntos de vista tiene cada uno de los que se le ha preguntado. Y la verdad es que hay mucho material, digamos, ¿no? Hay varias opiniones de que, bueno, sí es la palabra de Dios, otros de que no, etcétera, ¿no? Y a la final vamos también en este sentido, a desarrollar el programa y vamos a responder a muchas de las incógnitas que surgieron a través de esta entrevista. Así que no te vayas a ir, quédate porque también vamos a poner música y, como no, vamos a responder a diferentes preguntas sobre si es la Biblia la palabra de Dios. Hola, bienvenidos a Red Sobrenatural. Hoy vamos a empezar el programa aquí en la ciudad universitaria y vamos a preguntar a los jóvenes acerca de si la Biblia es la palabra de Dios. Empezamos Red Sobrenatural. Pregunta, Adrián, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios para ti? A ver, para mí no lo es, ya que la Biblia la escribieron las personas. Y pues desde ese punto de vista yo creo que no hay manera de comunicarse con Dios de tal manera que Él pueda dictaminar qué se pudiera escribir en ese libro. Exacto. Yo creo que no puede existir un libro que recoja la palabra de Dios, porque creo que no hay manera de comunicarse con Dios. En este caso, María, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Creo que no, no literalmente. Se puede interpretar en otros aspectos, pero literalmente me parece demasiado extremo. ¿Para ti? Pues para mí yo creo que es una metáfora, ¿no? Y que la palabra de Dios fue a través de todas las personas que contribuyeron a escribir la Biblia, ¿no? Al fin y al cabo es algo para actuar bien, ¿no? Son unas reglas morales que fijan a las personas y que las guían hacia el buen camino de Dios, ¿no? No, yo creo que tampoco, no es literalmente, porque la palabra de Dios es algo que tú te acercas porque tú quieras acercarte, no a través de un libro. Sí que es verdad que igual la predican de esa manera, pero no creo que sea... No. Sí, pero depende de la interpretación que se le dé. La interpretación es todo, pero yo creo que sí. Exactamente, entonces no. También me parece que es de libre interpretación, es decir, cada uno en función de cómo viva su fe puede interpretarla de una forma u otra y verle más o menos sentido, pero es bastante subjetivo, la verdad. Entonces, ¿sí o no? No, universalmente no. No, para ti la Biblia no es la palabra de Dios. No. ¿Sí? No. Pues yo creo que sí. ¿Sí? Porque a diferencia, como pasa en todos los libros a lo largo de la historia, el mensaje es el mismo, o sea, tú te tienes que quedar con la esencia y el mensaje sigue siendo el mismo. Aunque claro, la interpretación y las connotaciones y todo sean diferentes. Ok, y para ti, ¿qué es lo que lo hace, por así decir, que es la palabra de Dios? ¿Por qué? Pues no lo sé, porque nos la han enseñado así, no sé, es como... Y yo creo que tampoco es malo, no sé, tampoco creo que si... Claro que hay muchos libros que es igual que si te pusieras a leer libros de hace miles de años, habría muchas cosas con las que no estarías de acuerdo, pero si te quedas con la interpretación y con la esencia del mensaje, creo que es buena. Es positivo, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante las respuestas que nos estaban dando cada uno de estos universitarios que estaban allí en esa, pues, evidentemente la zona universitaria
de Zaragoza y también con, en cierto modo, sabiduría, ¿no? Tampoco es que sean unas respuestas muy secas, ¿no? Como no o sí, sino que también dan, en cierto modo, sus argumentos muy valederos también, según su propia opinión, pero lo bueno de este programa es que lo vamos a hacer completo. No solamente vamos a ver la opinión de ellos, sino lo principal es qué dice la misma Biblia acerca de la Biblia. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Si realmente es palabra de Dios, pues palabra de hombre, es un invento, es una metáfora, es un cuento, una fábula. Pues al final vamos a concluir en lo siguiente, en que es palabra de Dios. Así es, por eso también queremos invitarte a que te quedes, porque todavía hay más. Hemos salido a preguntar y todavía hay la segunda parte de esta pregunta en la Ciudad Universitaria, si la Biblia es la palabra de Dios. Sobre todo, vamos a seguir meditando más adelante sobre ese versículo que era 2 de Timoteo 3:16. Recuerda que es el versículo sobre el cual vamos a empezar y hemos empezado el programa de hoy. Así que vamos con la segunda parte de esta entrevista, de esta pregunta, y como no, nos encanta que den su respuesta. Pregunta, Santi, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Rotundamente no. Básicamente porque todas las fes que hay actualmente en el mundo tienen las historias que cuenta el Antiguo Testamento, generalmente son casi todas las historias, están contextualizadas no en el sitio, no en el lugar, pero sí en el tiempo, todas a la vez. En todas ocurre lo mismo, todas ocurre la invasión de insectos en Egipto, pero en otro sitio, plagas y demás, y con los mismos contextos y metáforas. El Nuevo Testamento sí que me gusta, creo que sí que es la palabra de Dios. Jesucristo es obvio que existió y es obvio, según todas las contextualizaciones, lo que dijo. Me gusta mucho el mensaje y creo que más de una persona de las que estamos aquí deberíamos tener como libro de cabecera la Biblia. Eso sí, el Nuevo Testamento, el Antiguo. Sí, será la palabra de Dios porque la Biblia es su contexto y solo se mueve en ese contexto que es la Biblia. Fuera de ahí, ya, nada más. Excelente respuesta. Es un libro que prácticamente te habla de Dios. O de una manera te habla de algo que todo el mundo cree que hay y con claridad pues te da detalles, ¿no? ¿A eso te refieres o no? No, me refiero a que solo se mueve en un contexto. La Biblia es una representación de lo que podría ser la realidad, pero esa representación no tiene que ver nada con el mundo. Pero claro, la palabra de Dios tiene que estar en la Biblia, eso es evidente. ¿La Biblia es la palabra de Dios o no? Sí, por supuesto. A mí me han criado desde pequeñito sobre la palabra del Señor y sí, la Biblia para mí es la palabra del Señor porque todo aquello que está escrito fue un sabio que fue inspirado por Dios y le fue diciendo. A ver, no sé si es así exactamente, pero somos más o menos así. O sea, entonces tú claramente dices que para ti sí es la palabra de Dios, sí. Sí, 100%. 100%. Sí. ¿Algo más que quieras añadir? Porque, o sea, ¿sientes eso en tu corazón o...? No sé, ahora mismo no se me vienen palabras que decir, pero sí, mismamente, o sea, yo lo siento. Bueno, ahí estamos ya con esta también segunda parte de respuestas. Y algo interesante también que me impactó es una de las personas que respondió y dijo que previamente decía, ¿no?, que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios, no lo creía de esa manera, pero el Nuevo sí, porque bueno, en cierto modo ve más amor, digamos, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, lo cual pues es una opinión también respetable, pero igualmente vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si el Antiguo Testamento es palabra de Dios, valga la redundancia, y el Nuevo también, o el Antiguo no, y el Nuevo sí, es decir, que o una cosa o la otra. Realmente debemos verlo de esta manera, que no es que sea solamente el Antiguo o el Nuevo, sino que toda la Biblia es palabra de Dios, aunque veamos contextos distintos, aunque veamos de pronto un Dios más duro, digámoslo así de esa manera, en el Antiguo Testamento y un Dios más de amor y de gracia en el Nuevo Testamento. Pero a la final Dios se está hablando desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es, también es importante, muchas personas, más adelante vamos a estar respondiendo preguntas acerca de esas respuestas que los jóvenes daban en la universidad, pero algo muy importante que se puede hablar ahora, más adelante, son esas respuestas con lo que le veníamos diciendo a cargo del pastor, pero muy importante decir a las personas que en la Biblia a veces piensan que es un libro, pero
recordarle que dentro de la Biblia existen 66 libros y mucha gente desconoce porque solamente ha escuchado la palabra Biblia y ya se le viene a la mente un libro. Pero dejarles claro que dentro de la Biblia hay 66 libros y dentro de esos 66 libros se dividen en dos partes, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, y es donde más adelante vamos a explicar un poco más con detalle que todo, por así decirlo, tiene sentido, que es toda. Y no es que queremos adelantártelo, sino que ya te lo hemos adelantado con el versículo del principio, que era segunda de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! Entonces ya ahí hemos adelantado un poco algo que mucha gente desconocía. Así es, realmente la palabra es clara en ese sentido, ¿no? Y cuando uno la lee, pues encuentra muchas verdades y mucha concordancia también. Y ahí es donde vemos que, aunque sean tiempos distintos, porque sí que es verdad esto, el Antiguo Testamento es un tiempo, el Nuevo Testamento es otro tiempo. El Antiguo es el antes de Cristo y el Nuevo es el después de Cristo. Teniendo en cuenta que Cristo es el Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pero digámoslo así, diferentes tiempos, diferentes épocas y también distinta forma, digamos, de conexión de Dios con el hombre. Así es, diferente manifestación de un solo Dios. Así que en el programa de hoy se nos va a quedar muy corto porque compactarlo todo lo que es la palabra de Dios, si realmente es la Biblia, la palabra de Dios, nosotros desde aquí sabes que vamos a decirte que sí, pero hoy nuestro principal objetivo es darte base de por qué sí. Así que quédate con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Ponemos algo de música. Así es, vamos con Ana Cano, Soy Feliz. No imagino la vida sin Jesús viviendo en mí. No he conocido otra vida y no quiero porque estoy completa así. Me desorientaría, se apagaría mi cambiaría por nada.
Bueno, en base a las preguntas que los mismos universitarios de aquí de Zaragoza han planteado a través de esta entrevista de qué es la Biblia, vamos a ir a dar algunas respuestas que también van a abrir un panorama en cuanto al concepto de Biblia que muchas personas tienen. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿por qué se llama Biblia y no, por ejemplo, vida y obra de Jesús? Evidentemente porque es un conjunto de libros que habla de la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin, teniendo como centro la obra de Jesús. Es decir, es Biblia, ¿vale? ¿Por qué? Porque Biblia viene del vocablo biblos, que significa conjunto de libros. Entonces, a la final, ese es como la biblioteca, que comprime 66 libros, pero a la final va a hablar siempre desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la obra de Jesús. Es decir, la Biblia, el conjunto de libros, es cristocéntrico. En cada libro de la palabra de Dios se habla de Jesús. Aunque no nombren a Jesús como tal, pero las enseñanzas, las historias, los episodios que allí vemos van dirigiendo la obra de Jesucristo como una realidad que iba a ser, pero luego ahora en el Nuevo Testamento vemos una realidad que ya es. Y más bien también en este sentido lo podemos ver que ya fue, según la palabra del Señor nos dice en Isaías 53, de que la obra de Jesús ya es pasado, que nos bendice en este tiempo presente. Otra de las preguntas vendría a ser, ¿hay profecías en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Por ejemplo, Isaías 53 es la profecía más exacta acerca de Cristo y su obra. De hecho, los judíos tienen prohibido leer este capítulo 53 del libro de Isaías, porque si ellos lo leen, va a suceder lo que ya le sucedió a muchos, valga la redundancia. Muchos de ellos se han convertido al cristianismo porque se han dado cuenta que a la hora de leer Isaías 53, literalmente han visto la obra de Jesús, porque todo lo que ellos han escuchado de Jesús, que fue un carpintero, que fue una persona que de pronto no tenía fama, que no tenía renombre, que fue alguien, digamos, cotidiano del pueblo, fue el que murió por toda la humanidad. Pero ese hombre cotidiano está muy claro a través de la palabra de Dios también, que es Dios. Dios hecho hombre, que vino a la humanidad para morir por cada uno de nosotros para perdón de pecados. Por lo tanto, vemos que el libro de Isaías es el libro evangelístico del Antiguo Testamento, donde su fuerte viene a ser Isaías capítulo 53. Así que te invitamos a ti también a que lo leas y lo estudies y veas la obra. Por ejemplo, dice algo también muy claro: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Esa es la obra de Cristo, un poco, digamos, relatada en el libro de Isaías capítulo 53, porque los judíos tenían muy en cuenta o tenían muy claro como que el Mesías, y lo tienen todavía, es el que va a venir a reinar, a poner orden, a entablar, digamos así, su gobierno. Pero a la final Jesús vino de otra manera, vino como alguien, digamos, pobre, alguien que vivía en una familia donde el padre de la familia era carpintero, etcétera. Vino, digamos así, desapercibido. Pero no se dieron cuenta que Jesús los estaba visitando. Otra de las preguntas viene a ser, ¿de qué manera inspiró Dios su escritura? Bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces yo lo explico de esta manera cuando me entablan esta pregunta. ¿Cómo sé yo que la Biblia es palabra de Dios? Esto es sencillo. Él la inspiró, Él la dio, aunque Él no la escribió, porque es lo que muchas personas dicen, pero bueno, Dios no escribió la Biblia. Es verdad, Él no con su mano no escribió la Biblia. Lo único que Él escribió fue las primeras 2 tablas de los mandamientos, las cuales rompió Moisés, que luego él mismo tuvo que rehacer, pero ya no fue Dios el que lo escribió. Entonces Dios no escribió la palabra, claro está, pero Él la inspiró. Es como que yo le digo aquí a uno de los que está conmigo, digamos a Eduardo, a Enrique, le digo, hermano, mira, tengo un poema, tengo algo que recitar, estoy inspirado hoy, por favor, yo te lo digo y tú me lo escribes. Entonces de esa manera el Señor, inspirando
daba la palabra y otra persona era la que escribía. Pero a la final, ¿quién vendría a ser el autor? Es lo que yo digo, ¿no? El autor vendría a ser el que está inspirando, no el que está escribiendo. Entonces, por eso dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios. Y luego explica que es útil para enseñar, para reprender, corregir, redarguir, instruir. Es decir, produce una obra en cada uno de nosotros los que la escuchamos. Por eso está claro, la Biblia es palabra de Dios. No porque Él no la haya escrito no significa que no es su palabra. Él la inspiró. Otra de las preguntas: ¿por qué debemos fiarnos de quien escribió algún libro y no fue su visión particular de alguna persona? Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez vemos aquí inspiración. La Escritura es inspirada, es decir, es el pensamiento de Dios transmitido al ser humano, el cual lo único que hace es escribir. Por lo tanto, no son pensamientos de hombre, no son conclusiones personales de alguna persona. Es inspiración total, no son profecías de interpretación privada, ni mucho menos. Así de que ten toda la confianza en leer la palabra porque es de Dios. Lee la Biblia porque es palabra de Dios. Otra de las preguntas, vamos allá, está poniéndose muy interesante. Diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica. Sencillo, la Biblia católica tiene 5 libros llamados los libros apócrifos. Nosotros en la religión evangélica, digámoslo de esa manera, no los tenemos incluidos dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque no entran dentro del canon bíblico. Es decir, hay unos parámetros, hay unos mínimos que debe cumplir cada libro para poder, digamos, ser anexado, adherido a lo que es la Biblia como tal. Entonces, estos libros apócrifos pueden leerse, sí, a manera de, digamos, de historia o de información, pero no como que fuera palabra de Dios, porque estos libros, literalmente y claramente, no cumplen el canon bíblico. Por lo tanto, hay esa diferencia. Pero por lo demás, la misma palabra, la misma traducción, aunque nosotros, por ejemplo, tenemos las versiones Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Igualmente los católicos tienen la que más, digamos, usan, la Nácar Colunga, que si la comparamos con, por ejemplo, la Reina Valera 1960, que es la que más usamos, el contexto viene a ser el mismo. La única diferencia vendría a ser estos libros apócrifos. Otra pregunta: ¿no es la Biblia una forma de adoctrinamiento? Sí, no, ¿por qué? Bien, la Biblia es útil para enseñar, es decir, doctrina significa enseñanza. Adoctrinar significa enseñar o discipular. Entonces, a la final, la palabra de Dios sí que es una forma de adoctrinamiento y de enseñanza, pero ya no según, y esto lo reiteramos, ya no según humanos, sino o mente humana o razonamiento humano, sino que ya según Dios. Es decir, esa enseñanza, porque a veces de pronto esa palabra adoctrinamiento la podemos usar mal, ¿no? Como me quieres cambiar mis ideas, me quieres de pronto quitar lo que yo ya tengo establecido y arraigado desde mis principios, pero no es así. Simplemente adoctrinar es enseñar en base a algo específico, digamos así, ¿no? Entonces, la Biblia sí que nos adoctrina y cada uno de nosotros debemos permitir que ese adoctrinamiento o enseñanza, para hacerme entender mejor, venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un nuevo estilo de vida. Bien, otra de las preguntas: ¿cómo estar seguros de que el mensaje que Dios quiso transmitir llegó sin ser distorsionado y si no se reinterpretó según posteriores traducciones, interpretaciones, etcétera, ¿no? Entonces, claro está que la Biblia ha sido un libro cuidado y guardado ya no por los seres humanos, sino clara y literalmente por Dios. Dios es el que ha guardado la Biblia desde sus principios, se ha encargado de que lo que se escriba en ese conjunto de libros sea sus pensamientos, sus ideas, sea también su palabra, literalmente así, ¿no? Entonces podemos estar confiados de que si Dios ha sido el que ha guardado la palabra, ha guardado la Biblia, es lo que Él quiere que nosotros tengamos al día de hoy.
De hecho, hay escritos originales de los cuales se está sacando las diferentes traducciones. Ahora entendamos algo, que las traducciones, por ejemplo, como te decía antes, las Américas, Nueva Traducción Viviente, Biblia del Lenguaje Actual, Reina Valera 60, Reina Valera 95, etcétera, son traducciones sacadas del original. Lo único es que expresan el contexto de otra manera para hacerse un poco más entendible, más no se cambia el contexto. Esto es muy importante de comprenderlo también y para guardar, digamos, el corazón a la hora de leer una traducción, digamos, distinta, pero esto lo recalco sin cambiar el contexto. Por lo tanto, no hay que preocuparse de esto. Dios mismo se ha encargado de guardar su palabra. Otra pregunta: si es el libro más vendido, ¿por qué tanto desconocimiento acerca de la palabra? Claro está, porque muchas veces, y yo creo que en todos los hogares hay una Biblia, si no en su gran mayoría hay una Biblia. Y eso está muy bien, digamos, tener una Biblia en casa, pero es mucho mejor no solamente tener la Biblia, sino abrirla, leerla y estudiarla. De ahí es donde viene el desconocimiento, porque mira, si tú abres tu corazón y dices: Dios, yo quiero que me hables, quiero que me enseñes la Biblia, la palabra, yo quiero hallar esa revelación. Si tú oras antes de leerla, el Señor te va a enseñar. Por lo tanto, abre la Biblia, léela y estúdiala. Ahora, te doy un consejo cómo hacerlo. Primeramente, empieza por los evangelios. Lee los evangelios, léelo repetidamente, unas 2 o 3 veces puedes leer los 4 evangelios y vas a ver la historia de Jesús, vas a entender muchas cosas y se te va a ir abriendo un panorama distinto de lo que es la Biblia. Otra pregunta: ¿cómo llegó hasta nuestros tiempos? Llegó a través de distintas entidades, digamos la religión católica también ha estado guardando mucho lo que es la Biblia. De hecho, hubo un tiempo donde prohibió leerla, donde prohibió traducirla y ha estado siendo guardada pues por digamos los mismos cristianos que han estado pendientes de que la palabra de Dios esté conservada y, como decía en la anterior pregunta, Dios mismo se ha encargado de que la Biblia esté hasta nuestros tiempos original y con su propia palabra. ¿Tuvo descendencia Jesús? Otra de las preguntas. En caso afirmativo, ¿es algo negativo? Respuesta: la descendencia de Jesús somos los hijos espirituales. Jesús no tuvo hijos naturales, no se casó con ninguna mujer, no tuvo relaciones con ninguna mujer. El Señor se mantuvo puro y sin pecado. Por eso Jesucristo es el sacrificio perfecto, el cual nos salva al día de hoy. Claro está que Él ahora es nuestro Padre y nosotros sus hijos, porque hemos sido engendrados de Dios, pero no naturalmente, sino espiritualmente. Otra pregunta: ¿qué certeza tenemos de que se cumplirá lo que dice la Biblia? La palabra dice en Mateo 24:35: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Jesús lo va a cumplir. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir a cabalidad, sin faltar ni una sola palabra. Así de que confía en la palabra de Dios y mantente en ello, seguro de que cuando abras esa Biblia será Dios mismo hablándote. Así de que si tienes alguna otra pregunta, escríbenos. Dios te bendiga. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada
cada cosa. Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente, basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. ¿Entienden el secreto? No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. La verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer, pues ninguna teoría ni filosofía hará que yo cante otra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Bueno, vamos a empezar ya aquí con la noticia en Rex Sobrenatural acerca de la Biblia y seguimos con el tema para saber qué opina la arqueología. Así que escucha bien porque empezamos ya. La exactitud histórica de las escrituras es única en su clase, muy superior a los escritos de Egipto, Asiria y otras naciones más recientes. Confirmaciones arqueológicas de los datos bíblicos han sido casi innumerables en los últimos 100 años. El doctor Nelson Glueck, probablemente la mayor autoridad moderna sobre arqueología israelita, ha dicho que ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente con lujo de detalle en la Biblia y de igual modo una justa evaluación de las descripciones bíblicas han conducido frecuentemente a asombrosos descubrimientos. También el doctor William Albrecht, quien no era amigo del cristianismo y que fuera probablemente la máxima autoridad en arqueología del Medio Oriente, en su tiempo dijo esto acerca de la Biblia: no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Estos solo son dos ejemplos de la autentificación de la Biblia por parte de la arqueología, de la confiabilidad de la Biblia. No hay ningún libro que sea tan antiguo y a la vez tan preciso en una forma tan convincente. Esta fue la noticia aquí en Rex Sobrenatural acerca de qué opina la arqueología. Bueno, mis hermanos, ahí estábamos escuchando la palabra de Dios. Qué importante, qué importancia tiene el Antiguo y Nuevo Testamento. La verdad, lo que decía el pastor, nuevamente lo repetimos,
Si tienes alguna pregunta, escríbenos por favor, suscríbete para poder también salir a la calle y hacer nuevas preguntas, nuevos programas. Toda duda, inquietud que tú tengas, por favor, ayúdanos. Así que haznos llegar tus dudas y tus preguntas. Así que vamos a continuar, como no, pastor, dando las gracias a aquellas personas que se siguen suscribiendo. Ya llevamos 100. ¿Y por qué no vamos a dar las gracias? Porque realmente 100 es un número muy importante de gente que está dando ese lugar, ¿no?, a lo que es la palabra de Dios. Así es, son 100 personas interesadas por escuchar la palabra del Señor. Y qué bueno es esto porque, mira, hoy justamente estuvimos debatiendo en un lugar acerca de la ciencia. Hace poco salió una noticia de que habían supuestamente encontrado un planeta donde posiblemente hay vida. Fíjate, la ciencia solamente está hablando posibilidades, teorías, puede haber pasado, puede haber sido, pero la Biblia no. La Biblia dice, esto pasó así, es así, es así y es así. De hecho, hay pruebas. Por ejemplo, algo sencillo que todo el mundo conoce, el arca de Noé. Ha sido encontrada en el monte Arará. Lo puedes ver por internet también. Buscarlo, el arca de Noé. Y vas a ver que ha sido encontrada. Es decir, la prueba de lo que está escrito está siendo, digamos, ya sacada a luz. Se están encontrando ciudades de las cuales hablaba la palabra, que estaban enterradas. Tesoros también que, digamos, tienen inscripciones de reyes, de personas que en la Biblia está, digamos, marcado. Por lo tanto, cuando leas la Biblia, confía que es Dios hablándote. Lo más certero y veraz que puedes leer en esta vida es la palabra del Señor. Así es, por eso nuestra intención es cada programa traerte un versículo a tu corazón, plantarlo para que sea creciendo y nutriéndose esa fe. Es lo que realmente hemos notado en esa salida a la ciudad y por eso vamos a seguir saliendo, porque la gente tiene fe, que es un don de Dios que ha puesto en el corazón del hombre, pero no la ha hecho crecer, o animamos a que la gente empiece a utilizar su fe y esa fe tiene resultados positivos, tiene resultados grandes cuando esa fe la enfocamos en Jesús. Así es, así que bueno, nos despedimos ya. La verdad ha sido un tema bastante extenso, pero con muy poco tiempo para desarrollarlo, pero igualmente queremos que nos sigas viendo porque igual trataremos temas muy edificantes e interesantes para que vivas una vida sobrenatural. Así es, vamos a estar saliendo la próxima semana a hacer más preguntas con nuestro hermano Eduardo ahí detrás de la cámara. Te agradecemos y sigue compartiendo Rex Sobrenatural. Dios te bendiga. En este caso, María, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Creo que no. No literalmente. Pues para mí yo creo que es una metáfora, ¿no? Y que... ¿Otra respuesta más? Yo creo que sí, pero depende de la interpretación que se le dé. No, universalmente no. No, para ti la Biblia no es la palabra de Dios. No. No, vamos a seguir. ¿Para ti? Pues yo creo que sí. Pues, a ver, para empezar, yo no soy creyente y por eso no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Porque creo que no hay manera de comunicarse con Dios. ¿Es la palabra de Dios? Rotundamente no. Básicamente porque todas las fes que hay actualmente... Pero en otro sitio, plagas y demás, y con los mismos contextos y metáforas. El Nuevo Testamento sí que me gusta, creo que sí que es la palabra de Dios. Jesucristo es obvio que existió y sí. ¿No? Bueno, a ver, no practico mucho, pero sí que creo, sigo creyendo. Pero Jesucristo, pues, en mi opinión, yo creo que fue un iluminado, pues, que la lió parda. Que la lió bastante. Para mí, a mí me han criado desde pequeñito sobre la palabra del Señor y sí, la Biblia para mí es la palabra del Señor.